de alguien o simplemente ver visto la vida de alguien que te modeló a Jesús. Y estamos aquí por eso, porque alguien oró por nosotros, porque alguien nos compartió la palabra, alguien insistió también en que viniéramos y creo que aquí estamos en libertad para estar. Entonces en Romanos el apóstol Pablo dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y la palabra nos habla acerca de que alguien tiene que ser respuesta a esto. ¿Será que tú y yo seremos respuesta a un mundo en necesidad? Amén, ¿verdad? Y la pastora compartía, vamos a ir a este lugar para orar por los enfermos, a San Juan de Dios, ¿verdad? Vamos a ir a este lugar para interceder, para poder aportar, llevar algo que sea de bendición. Y eso es muy lindo. Y también como escuela de misiones, los chicos han estado yendo también a estas clínicas, ¿no? Y también a lugares que hay, pues, hay ancianos y todo. Y siempre que vienen de allá tienen algo para compartir y contarnos de lo que Dios está haciendo. Y muchos nos dicen, creo que somos más bendecidos nosotros que estas personas que reciben de uno. O sea, es al contrario. Y comprobamos lo que la palabra dice, que hay más dicha en dar que en recibir. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar hablando acerca de un mensajero. Gracias, aquí. Ok, aquí vemos a Egipto, ¿no? Las pirámides y todo esto. Los historiadores dicen que en Egipto, en el año 2400 antes de Cristo, los antiguos faraones usaban ¿a quiénes? A los mensajeros. Y estos mensajeros reales que comunicaban al pueblo los decretos promulgados. Tenían la misión de llevar oficialmente una única noticia que era de alta importancia. Entonces, el mensajero ocupaba un papel muy importante dentro del reino, ¿no? Dentro de estos lugares. Porque en ese momento no existía pues internet ni WhatsApp tan rapidito, ¿no? Entonces era una persona quien llevaba un rollo o una carta o un mensaje grabado, porque resulta que también habían emboscadas o habían personas que iban en contra del mensajero para descubrir el mensaje de un reino a otro. De pronto han visto películas o algo así que uno dice, y estos mensajeros eran atacados, hasta les podían presionar tan fuertemente con golpes, los intimidaban para que les contaran el mensaje o simplemente les arrebataban esta carta o este rollo del mensaje para descubrir la estrategia del reino o lo que mandaba decir el rey. O también algunos les cortaban la lengua para que no dieran el mensaje. Resulta que también se lo grababan, ¿no? Pero hay unos mensajeros que son tan leales, tan fieles, que preferían morir antes de decir lo que tenían grabado ya. Una gran responsabilidad, ¿no? Y era una única noticia y era de alta importancia. Entonces, a pesar de la distancia, los climas u otras penalidades, llevaba el mensaje o correo a su destino, cuando eran así como fieles, comprometidos con lo que tenían que hacer. Las cosas pues han cambiado radicalmente, ¿no? Y con ello la comunicación, la cultura y la vida en sí misma. Y yo creo que aquí muchos pueden recordar de pronto cómo nos comunicábamos antes. ¿Cómo era la comunicación antes? ¿Quién recuerda? Un telegrama. Eso lo cobraban por palabritas. Uy, qué cantidad de plata, ¿no? ¿Qué más? Ajá, de padres a hijos. Una paloma mensajera. Larga, pero también era muy caro, una llamadita, un minuto, era costoso, después llegaba el recibo, yo me acuerdo, llegaba el teléfono fijo, llegaba el recibo, cuántos minutos, y todo eso que cobraban, como que, ay, la cuenta está larga. El beeper, ajá, también. Yo le pregunté a Diana, ¿cómo era la comunicación? Tiene 17 años. Y yo, Diana, bueno, está bien, gracias por tu aporte. Hace poco fue eso, ¿no? ¿Qué más? El fax. Muy bien, entonces la comunicación ha cambiado. Y también dice que con ello la cultura y la vida en sí misma. ¿Por qué creen que ha cambiado la cultura? La influencia de los medios de comunicación, la tecnología. Pero antes te dedicabas tú una hoja, un lapicero, es una carta, un sobre, ir al correo, mandarla.
¿verdad? Era un proceso y si vivías en el campo, tenías que ir a la ciudad para poder ver esa carta por correo. Un segundo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna radio? Ahí me cuentan también mis abuelitos que la radio, que no había cómo de un pueblo al otro pueblo y anunciaban que la noticia y todo el pueblo se enteraba y le decían a la persona, te están esperando en tal lado, lleva 2 caballos, lleva un burro, lleva no sé qué, por radio. Y todo el pueblo se ve la noticia. ¿Cómo? El radioteléfono. Entonces, la cultura ha cambiado, ya no nos trasladamos tanto, estamos a un segundo para enviar un mensaje. Yo me puedo mandar un mensaje ahora mismo a Camboya y en ratico llega. Son cuestiones de segundos, que la comunicación está así. Esa es una gran ventaja para el pueblo de Dios también. Y no como decir, es que eso es del diablo, del enemigo. Aprovechemos la ventaja que tenemos con los medios de comunicación, porque hoy día a un clic escuchamos una enseñanza, a un clic tenemos una alabanza gratis también. Y también apoyemos los ministerios, ¿verdad? Para también aportarles a esos ministerios. Pero es una bendición cómo ha avanzado todo esto a nivel mundial. Y se habla de una globalización, ¿no? Entonces, la cultura ha cambiado, la vida nos ha cambiado con todo esto. ¿Sí? ¿Podemos continuar, por favor? Entonces, esta parte, en cuanto a esto que ha cambiado, antes de continuar con este versículo, yo creo que esta persona de mensajero, como hablamos del que lleva la noticia, exponía su vida, ¿no? ¿Y quién recuerda en la Biblia quién fue un mensajero que preparó el camino al Señor? Juan el Bautista fue un mensajero. ¿Y saben cómo murió Juan, no? O sea, estuvo en la cárcel, no le creían, muchos hablaban bien de Juan y él nunca tuvo de pronto un lugar, una casa donde vivir. Y dice, wow, no, nunca describe la Biblia eso. Describe que se vestía con pieles, comía langosta, miel silvestre, pero Juan anunció el mensaje y él supo para qué nació. 6 meses mayor, ¿verdad? Que su primo Jesús, pero él sabía que él no era el importante. Él era quien preparaba el camino al Señor. No somos los importantes. Preparamos el camino al Señor. Y qué rico ser parte de esos que estamos como abriendo camino, abriendo brecha. Vamos al hospital, vamos a la clínica, vamos a la cárcel, vamos aquí a la calle. Vamos, vamos, vamos. Porque queremos que conozcan al que es mayor, 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 mayor. Preparando un camino. También vemos a un Jonás. Un Jonás que no quería hacer nada de eso, de la misión que fue encomendado. Y aquí decimos, eso no es para mí. Que vaya el que tiene llamado misionero, que vaya el pastor, que vaya la pastora, eso no es para mí. Jonás se rehusó. ¿Y qué le pasó a Jonás? Me voy para otro lado, yo no quiero ir a Nínive, esa gente no se va a arrepentir. Y si se arrepiente, pues igual tú los vas a perdonar, entonces yo no quiero cumplir con esa misión. O sea, tu misericordia los va a alcanzar. Y Jonás de rebelde se fue para otro lado y después se lo tragó un gran pez, decimos que una ballena, bueno, se lo tragó y ahí estuvo ¿cuántos días? 3 días. Y ahí tuvo que arrepentirse y reconocer que él tenía una misión que cumplir. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Le tocó hacerlo, obedeció. Que fue un mensajero que así como que a la lucha obedeció. O un Isaías que reconoció y vio la grandeza de Dios, que decía, soy muerto ante tu presencia, pero Isaías también obedeció como profeta. Un Elías, o sea, fueron muchos que uno puede recordar, fueron mensajeros valientes para afrontar su responsabilidad y se comprometieron con eso y dieron sus vidas. Y leemos Hebreos, pues Hebreos 11 y uno dice, wow, hasta su muerte, o sea, expusieron sus vidas. Entonces, vemos aquí este versículo de la Nueva Traducción Viviente, otro lo puede buscar en otra versión y vamos a leerlo. Isaías allí 52:7. Acá dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, que trae buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. Ahora, ¿quién tiene otra versión? Diana, ¿cuál tienes? ¿Puedes leer fuerte, porfa? Amén. ¿Y otra versión más? Ok.
Amén. Nuestro Dios, ¿qué? Reina. Él no es cualquier Dios pequeñito que tenemos que adorarlo para calmarlo. No. Él se merece nuestra adoración. Él se merece nuestra alabanza. Él se merece que nos congreguemos. Él se merece todo lo que somos. Porque Él reina. Él es Rey de Reyes. Él reina. Y lo más lindo es que nos dice a nosotros, qué hermosos son sobre los montes tus pies. O sea, qué lindo cuando tú obedeces este llamado, eres pres. ¿Y cuánto nos gustan nuestros pies? Uno como que, ay, mi dedo está como más largo el uno que el otro, mi uña. Pero ¿saben qué? Él dice, son hermosos tus pies porque vas a anunciar una noticia, no cualquier noticia, la noticia más importante que el hombre debe escuchar, la más importante que va a transformar su vida, que va a ser como un antes y un después. Entonces, dice que son noticias de paz y de salvación. Y el mundo necesita eso hoy, paz y salvación. Ustedes pueden ver cuántas personas están hoy con un vacío y lo buscan llenándolo, trabajando, obteniendo cosas, cosas materiales para su casa, mejorándola, la quiero ver más linda y quiero esto y esto y esto. U otros están con un vicio que no han podido dejar y están de pronto con el cigarrillo, con la droga, con el alcohol, o vicios pequeños que están ahí molestando, como esas zorras que dañan el viñedo. Entonces, siempre quieren llenar los vacíos buscando paz y salvación con otras cosas que no es Dios. Y podemos ver en nuestras familiares, en nuestros amigos, en la gente de la calle, el que está a nuestro lado, que están buscando aún dependencia en relaciones. No, si esa persona está a mi lado, yo me muero. O esa amistad, o ese cónyuge, o esa pareja, yo me muero si se va o me deja. O sea, están con tantas dependencias en cosas o en personas, pero realmente solo ese vacío lo puede llenar ¿quién? Solamente, porque así nos ha diseñado Él, con un vacío que solamente Él puede venir y transformar, llenar, sanar, restaurar, solamente porque Él nos hizo a su imagen y semejanza y nos conoce. Y Él puede decirle, mira, no te va a llenar con las drogas, no te va a llenar con ese dinero, no te va a llenar con esa relación, no te va a llenar con tu estudio, no te va a llenar con obtener más cosas, nada te va a llenar, solo cuando me busques a mí. Yo creo que cada uno lo ha experimentado en sus vidas cuando llegó el Jesús, como que algo llenó, transformó y también nos satisface. Amén. Él nos satisface. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Yo quería mostrar esta imagen porque estos son templos budistas, pues en Camboya, ¿no? Y cuánta dinero y cuánta tierra y cuánta inversión ellos hacen para obtener sus grandes construcciones, para que la gente venga a adorar, pues a Buda. Y mi corazón siempre se quebranta porque digo, ay, si conocieran la verdad, sus ojos fueran abiertos, que la luz les llegue, o sea, que fue una transformación en esta nación. Y la siguiente, porfa, y vemos aquí, esas son unas compañeras que yo conocí y ellas son camboyanas y era como, esto lo hacen inclinándose, dando dinero, quemando incienso, llevando flores, calmar a los espíritus. Y yo siempre les compartió el Señor y lloro por sus vidas para que Dios siga transformándolas, porque están arraigado esto que ellos dicen, es que tengo que hacerlo, porque si no este espíritu trae maldición a mi vida y a mi familia, es por mi culpa. Entonces, el hombre es el centro de muchas cosas, porque el hombre hace esto, los espíritus traen esto. Porque si el hombre no da la ofrenda, hay maldición. Si no me sacrifico por algo, de todo es por las obras, ¿no? Para calmar a su Dios o a sus espíritus. Entonces, ellos están buscando una paz que no la van a encontrar en esto. Están buscando salvación que no lo van a encontrar en eso. Quieren ponerle fin al sufrimiento porque el budismo es un ciclo. Es un ciclo que nunca va a tener fin el sufrimiento, que pocos alcanzan el estado que se llama nirvana, que es la paz total y la paz mental. Pero eso lo puede dar Jesús. Y la Biblia nos dice eso. Que la paz la encontramos en Él y que no ofrece ni el gozo ni la paz como el mundo lo da, solo en Él. Entonces, aquí vemos a estas personas de Tailandia y Camboya haciendo más y más ofrendas, ¿no? Nosotros venimos aquí a agradecerle, a adorar al que vive, a decirle, tú has sido bueno, has sido fiel, nos has sostenido, nos has guardado. Y qué rico poder nosotros disfrutar de este privilegio. Queremos que también los otros lo disfruten. Entonces, dejemos hasta allí, después les cuento un poquito de esto. Pero busquemos todos en Hechos 2, del capítulo 1
Hechos 2 desde el versículo 1 al versículo 13. Vamos a buscar aquí en Hechos 2 del 1 al 13. En este capítulo, en esta primera parte del capítulo, ¿de quién están hablando? ¿Quién es la persona más importante en ese momento? El Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo todos estos versículos. Dice así, en la versión estoy Reina Valera, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué? Repartidas como ¿qué? Como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en ¿qué? Según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos como y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, ¿qué pasaba? Se burlaban y decían que están llenos de mosto, están borrachos. Esto es impactante porque fue una promesa que Jesús les dio a sus discípulos y fue cumplida. Y aquí lo vemos en el día de Pentecostés. Y ellos nunca habían experimentado esto, pero yo creo que estaban recordando lo que lo que Jesús les había dicho, y eso trajo como paz y pudieron recibir al Espíritu Santo y hablar en esas diferentes lenguas. Pero lo que quiero resaltar aquí, la importancia de estar unidos juntos, unánimes, bajo un mismo espíritu, un mismo sentir. Estaban esperando esto y fueron llenos. Y como iglesia es un reto de estar así, unánimes, con una misma visión, con una misma misión y visión para cumplir su propósito. Porque si hay dos visiones, eso no funciona. Hay un dicho en Camboya, que una montaña no puede tener dos tigres. Entonces es en cuanto a eso, no pueden tener dos visiones porque hay división. Entonces creo que es importante seguir la misma visión que hay en el corazón de Dios para la iglesia Ágape y así poder ver un fruto a corto y a largo plazo. Amén. Entonces, qué lindo cuando uno ve una iglesia que está unida trabajando con un mismo propósito y extender su reino, sin buscar vanagloria, sin buscar que hay la competencia, no, trabajamos para el reino de Dios y Él añade lo que tiene que añadir y prospera lo que tiene que prosperar, amén, siendo esforzados y valientes. Entonces estaban sorprendidos que hablaban de diferentes lenguas, pero ¿cómo si nunca han salido ni siquiera aquí a la vuelta de la esquina para aprender ese idioma? Nunca han hecho un curso por ejemplo, otro curso en mi idioma, como hablaban ellos aquí, que habían partos, medos, elamitas, pero todos vivimos aquí en Mesopotamia, en Judea, y cómo que esta gente está hablando en nuestros idiomas originales. Entonces, es chévere cómo ver el mover del Espíritu Santo, cómo lo hace. Yo me acuerdo, no sé si les conté la vez pasada, que estábamos un tiempo de oración con los chicos allá en Camboya, todos cantando y adorando en camboyano. Cuando empezó el mover del Espíritu Santo, y había uno que estaba hablando en español, que te alabo, te exalto, Señor, te amo. Y nosotros las que hablábamos español, mi amiga y yo, como él no aprendió español, ¿cómo? Le fue bien lindo cuando nos acercamos y dijimos, hablaste en nuestro idioma. Y él, ¿cómo? Y ese es español.
Y otro caso, mi hermana, ella trabaja con la comunidad de indígenas que se llama Emberá-Catíos. Eso queda en Córdoba, Chocó y Antioquia. Estábamos en Córdoba, en las montañas, en la selva, y era la primera vez que iba ahí al grupo con los catíos, porque ella es llamada a trabajar con la traducción y con esta comunidad. Y resulta que yo no fui en esa ocasión, pero ella me cuenta que cuando ella llegó, ella estaba impactada con el grupo, pues la gente hablando catío y todo, y ella no sabía decir nada. Le dijeron, no, mire, hermana Eliana, usted ore para iniciar. Ella lo miraba así como, pues yo oro en español, aunque ellos no me van a entenderme, pero no, ore en español. Mi hermana cerró los ojos y empezó a hablar orar en español, ¿no? Cuando iba como por la mitad de la oración, ella empezó a hablar catío, sin saber qué estaba diciendo. Y eso hizo que las puertas se abrieran para ahí su grupo poder estar en la comunidad trabajando con los indígenas, porque dijeron, usted habló nuestro idioma y usted nos va a amar. O sea, Dios hace unas cosas como te abre puertas en el momento preciso para trabajar con esas comunidades. Él sabe cómo lo hace. Y en la clase de comunicación, ¿verdad, Dianita? Yo doy la clase de comunicación intercultural y hablamos acerca de que hay unos puentes redentores para cada cultura. Dios ha dejado en cada cultura algo que es eterno, para que las personas que quieran ir a esa comunidad encuentren ese puente redentor de cómo hablarles de Jesús y de la palabra de Dios. Por ejemplo, en una comunidad veamos un caso que ellos hacen como unos cercos de piedra, ¿ya? Estos cercos de piedra se llaman lugar de refugio. Cuando una persona por accidente mata a un animal de la otra comunidad, que vive cerca de esta comunidad, o mata a una persona por accidente, esa persona se va a ese lugar de refugio y es como su protección, ¿ya? Entonces, así se defienden y hablan el caso entre dos comunidades y llegan a acuerdos. Que la gente corre a ese lugar de refugio y espera que se le dé el juicio, pues. El misionero que llegó a esa comunidad estaban buscando cómo hablar de Jesús a esas personas y descubrieron ese lugar de refugio y fue el puente redentor para decirle, miren, Dios es nuestro lugar seguro, Dios es nuestro refugio cuando cometemos una falta, cuando cometemos pecado, nos refugiamos en Él y Él nos defiende. Y cada cultura es así. Lo importante es que cada misionero, cada persona llamada a esas comunidades o a un lugar X, descubra cómo poder llegarle a esa comunidad con la palabra, pero contextualizándole el mensaje, ¿ya? Es muy lindo descubrir esto de las culturas porque te enseña cómo ver a Dios en medio de ellos. Entonces Dios puso eternidad en el corazón de cada cultura para mostrarse y reflejarse allí. Amén. Entonces, esta forma de este día de Pentecostés marcó el inicio de la iglesia, llena del Espíritu Santo y con poder. Y vemos que los que no comprendían decían, están borrachos. Y muchas veces también nos han dicho nosotros como cristianos están borrachos, porque no nos entienden. Pero cuando ellos lo entienden van a decir, con razón hablan así. ¿Ya? Entonces es el mover de Dios, pero la unidad es importante para poder transmitir su mensaje. Bueno, entonces vamos a leer algunas estas imágenes. Esto es lo quise traer para que se den cuenta cómo sigue el mundo alejado de Dios. Y vemos el caso de India, de millones de dioses. Y aquí este es Karnimata, es el templo hindú de las ratas. Hay más de 25,000 ratas que no pueden matar y que adoran, igual que la vaca, igual que la serpiente, igual que muchos animales. En el caso de la vaca, la gente se muere de hambre, pero cuidan a su vaca porque es un dios. Hay de que tú lo golpees, hay de que le hagas mala cara en la calle, en el mercado, porque tienes cárcel o muerte. Entonces miren la siguiente imagen. Aquí están llevándole también comida y cosas a las ratas. Entonces hay un mundo en necesidad, hay un mundo que está alejado de Dios, que está ciego por no conocer la verdad. Pero ¿quién va a irles a compartir para que escuchen ese mensaje? Y yo les quiero hablar ahora también de la región del Sahel. ¿Cuántos aquí alguna vez en su vida han escuchado hablar de la región del Sahel? Hace poco yo la conocí, yo tampoco la conocía. Yo, que hay una región de dónde y dónde queda eso, que es el Sahel. Y hubo un tiempo de intercesión, hace poco, con unos amigos virtualmente. Vamos a orar por la región del Sahel, Sofía y yo. Yo, ni idea. La región del Sahel, Sahel significa en árabe costa, porque esto queda, vamos a seguir viendo, en África. Esa región que está como en rojo o en café se llama Sahel y significa que es
la terminación del desierto y se encuentra con la llanura, la parte vegetación. Es que la vegetal, bueno, vegetación, gracias. Y son muchos países como Mauritania, Senegal, Malí, Níger, Chad, Sudán, Etiopía, pero han vivido también en conflictos y tienen mucha riqueza mineral. Entonces es un lugar también de mucho conflicto. Pero allí también necesita la palabra de Dios, que estas comunidades conozcan quién es el Dios verdadero, porque adoran espíritus, porque también animistas, que todos los objetos o la naturaleza tiene ánima, le rinden culto y celebración a la madre tierra, al agua, a la piedra, al sol, a la luna, todo eso. Entonces, ya saben, el lugar, en la región del Sahel queda allí, al norte de África. Y sigamos. Entonces, yo quiero compartirles un poquito acerca de iglesia, que significa pues eclesía, y la ECA es hacia fuera de. ¿Listo? Hacia fuera de. Y la raíz caleo, que es llamar, es llamado fuera de. ¿Por qué? Porque la iglesia funciona, una iglesia funcional y no solo contemplativa. Estamos llamados a ir afuera, no hacia dentro, hacia afuera. Esa es la llamada eclesía. Y esa es la responsabilidad. ¿Quién se sabe Hechos 1:8 o lo buscamos? Y me seréis en dónde. Amén, así es. Hechos 1:8. Y la iglesia fue llena del poder del Espíritu Santo para ser testigo, adentro o afuera. Afuera. Porque ¿qué hacemos aquí? Luz con luz, luz con luz, luz con luz, luz con luz, y el mundo afuera en tinieblas. Que tu luz resplandezca ya, que se va a ver. Que tu bombillito, tu lámpara resplandezca ya, que tu vela resplandezca ya. Acá estamos iluminados. Confiamos en que todos conocemos la verdad y andamos en la verdad y en su luz. Pero qué rico poder resplandecer allá, que es la lucha. ¿Ya? Una lucha fuerte con las tinieblas. Entonces, es una iglesia funcional, no contemplativa, porque esa nos quedamos aquí encerrados entre nosotros mismos y como que, ay, qué lindo mi hermano, qué lindo esto, qué linda la alabanza, qué linda la enseñanza, tenemos las sillas, tenemos el lugar, qué bonito todo esto. Y se vale que sigamos construyendo porque hay que ampliar, esto se va a llenar. Y eso es importante, pero no es el fin. ¿Ya? Este es el medio, pero no es el fin. El fin es Diana, el fin es que todos le adoren. Pero si no vamos a conocer este mensaje, no van a poder adorar a nuestro Dios verdadero. O sea, si no lo vamos a conocer, ya, ay, sí. Entonces, una iglesia funcional que cumple su función y su papel es afuera. Aquí nos fortalecemos, aquí aprendemos, aquí nos capacitamos, pero todo es hacia afuera, para que todos le adoren. Sí, sean salvos, es importante, pero tienen que llegar a una adoración, porque al llegar a la adoración reconocen que Él es su Salvador, su Señor, su Rey, su todo. Y también podrán ser mensajeros. Entonces, sigamos a la siguiente, por favor. Dice que la acción del Espíritu Santo no produce una iglesia, ¿cómo? En las cuatro paredes, con nosotros mismos, pues nosotros mismos, somos la razón de la vida, nosotros solamente y ya. No puede estar enclaustrada. Una iglesia que tiene que brillar y mostrarse. Aquí estamos los secretos. Aquí estamos los que estamos camuflados. No, no vamos a hacer eso. Vamos a levantarnos y a ganar las batallas en oración. Me gustaba mucho lo que la pastora decía, que vino un grupo a orar y a ayunar, y eso es importantísimo, porque es como la columna también que sostiene a la iglesia. Si no oramos, pues ya nos caemos. Pero la relación con Dios y la oración es lo importante. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia misional, proclamadora del Evangelio y conducida ¿a dónde? Afuera, a las calles. Tenemos una misión que cumplir. Y si no hacemos parte de eso, no estamos obedeciendo al llamado de ser una iglesia misional. Eso es un compromiso alto. Y el mensajero no pasa la vida fácil. Tienen que tomar riesgos y altos muchas veces.
pero tenemos el respaldo del Señor y el poder del Espíritu Santo que nos da la valentía. Como cuando soy débil, Él es fuerte. Y eso nos gusta mucho porque sabemos que está en su corazón eso. Porque si fuera por mis fuerzas, hago muchas cosas y Él no va a respaldarme. Pero cuando sabemos que esto está en su corazón, eso es hermoso porque sentiremos su respaldo, su autoridad, su fuego, su provisión va a estar. Como decía la pastora, la provisión no es una excusa, la vamos a poder ir. Entonces, la acción del Espíritu Santo no produce una iglesia segmentada. Incluso en medio de la diversidad había comunión. Y lo vemos aquí en Hechos 2 que acabamos de leer. En medio de la diversidad que manejaban de idiomas y que no se entendían, fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron cumplir con la misión. Y por eso hoy día nosotros existimos, porque ellos cumplieron su misión, su parte como iglesia del primer siglo la cumplieron y fueron esparcidos. Hubo persecución, sí, pero fue un motivo para compartir el evangelio a muchos lugares, ¿no? Y por eso hoy lo tenemos nosotros también. Entonces, no es una iglesia que, yo escojo hacer esto, pero no esto. No, una iglesia como un evangelio integral, ¿ya? No, a mí me parece que hablemos de esto, pero no de esto, no. Nosotros tenemos que ser una iglesia que bíblicamente, ¿verdad? Se basa en esta palabra. O sea, cumplimos lo que Él nos dice, ¿ya? Y que estamos dispuestos a dar en oración, a dar a ir, a dar, porque queremos ver su reino avanzar aquí en nuestra ciudad. Amén. La acción del Espíritu Santo no produce una iglesia centrada, como decíamos, en sí misma, pensando solamente en sus necesidades. Dios va a suplir, y yo lo he visto muchas veces en milagros, Dios lo va a hacer. Y vamos a pasar a la siguiente. La primera, esto me impactó mucho cuando yo lo leí un libro y lo quise traer aquí, porque la primera misión de la iglesia no es ayudar al necesitado, ni predicar el evangelio, sino que morir. Yo dije, ¿qué? ¿No tengo que compartir el evangelio? ¿No voy a ayudar a los demás? ¿Qué pasó? Cuando dicen, no, si tú estás muerto ya en el Señor, lo demás vendrá por añadidura, porque tú vas a querer ayudar, tú vas a querer predicar, tú vas a querer dar, tú vas a querer hacer todo lo demás. Pero primero cuando tú mueres a tu deseo, a tu placer, a un mundo, tú vas a poder rendirte a los pies del Señor. Para mí fue muy impactante esto, porque leamos que dice Mateo 16, 21, ¿quién lo lee, por favor? 21 al 26. Ay, perdón. Mateo 21. Quien lo tenga, lo lee fuerte, por favor. Eso. Amén. Y qué impactante esta palabra, ¿no? Pedro era un discípulo de él y le había conocido y habían dado mucho con Jesús y había visto los milagros, la obra, aún cómo lo había llamado, ¿no? Y cómo Pedro respondía. Pero en esto, cuando Pedro le responde de esta manera, Jesús tuvo que pararlo y decirle, te apartas de mí, Satanás. Eso es un fuerte, porque Jesús sabía su misión y él no se iba a dejar desviar de la misión que el Padre ya le había dado. De pronto tu amigo te va a decir, ¿para qué vas para esa iglesia?
¿Qué haces metido allá? No, hoy es domingo, descansa, has trabajado mucho la semana. Tú vas a regalar esos pañales para esa gente. Tú vas a aportar dinero. Tú vas a entregarte de esa manera a ese lugar. No, tú sabes a quién estás sirviendo. Tú sabes por qué lo estás haciendo. Y me encanta porque Jesús lo tenía bien clarito, ¿no? Aunque él decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero en su humanidad, ¿no? Pero él sabía cuál era su misión. Y también Jesús nos reta, ¿no? Cuando le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hay que hacerse? ¿Qué hay que hacer? Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Y no es un camino fácil, lo hemos experimentado, yo creo que muchos. No es un camino todo bonito, como que qué rico, acolchonado, de rosas, un paraíso hermoso. No, ha sido luchado, llorado, de rodillas, de lágrimas, de peleas en oración, de reclamos muchas veces, de preguntas sin respuestas. Pero qué lindo que Dios ha estado allí, ¿no es cierto? Que Dios está como cobrando allí y dice, oh, Señor, ok, mejor invertir en lo eterno, porque dice, porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hay un ministerio que se llama Viviendo Muertos, y yo ese nombre, así, Viviendo Muertos, y ese ministerio trabaja con personas eh, eh, musulmanas, y ellos, cada misionero que se vincula a este ministerio, ya sabe que tiene que estar dispuesto a dar su vida, a morir a donde Dios lo quiera llevar. Viviendo muertos, tanto entregar todo lo que tienes, despojarte de todo lo que tú eres para que Cristo crezca en ti y aún de pronto dar tu propia vida físicamente. Entonces, porque dice, ¿qué aprovechará el hombre, verdad? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria, bueno, es su Padre y todo esto. Pero qué lindo poder decir, yo hice parte de que estas personas conocerán al Señor. Qué lindo que Dios me usó para traer sanidad física a tal persona y esto lo convenció de buscar a Dios, lo atrajo al Señor. De Dios te va a usar a ti cuando tengas un corazón dispuesto para Él. Para Él. Y todos son fundamentales en el cuerpo del Señor. Ay, no es que tantos años que yo tengo, no tengo fuerzas. No, no hay excusa. La oración tiene poder. Una intercesora, una mujer que madruga, que levanta, un hombre de valor, un hombre que dice, no negocio mis principios, yo me paro firme en la brecha. Eso es lo que el mundo necesita ver. Gente radical que dice, yo le quiero servir a Dios, no importa lo que venga. Entonces, morir. Gálatas 2:20 que nos dice, por favor, alguien que lo lea. Amén. Entonces, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ustedes saben cuando Pablo dijo esto, ¿no? Pablo, un hombre que, un ejemplo, ¿verdad? Que él era perseguidor, mataba a los cristianos y todo esto, pero cuando Jesús lo encontró, su vida fue radicalmente cambiada, transformada. Y que pueda decir esto, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y pasó por muchas cosas. Ustedes saben, penalidades, estuvo en la cárcel, sufrió naufragio, hambre, todo esto. Pero cómo Dios se manifestó en su vida fue tremendo y de mucho impacto para su generación. Pero ¿qué estoy haciendo yo para impactar mi generación? O sea, mi generación, ¿con qué te van a recordar? O sea, ¿qué estamos hablando a nuestra generación? Entonces, ¿podemos seguir, por favor? Otra. Ok. Yo quiero compartirles esto, que es un grupo, un movimiento que se llamó Los Moravos. Y los Moravos, este conde del siglo XVIII, este conde que se llamaba Zinzendorf, al ser cuestionado sobre su verdadero motivo para tan sacrificial movimiento misionero, él respondió, estoy yendo a buscar para el Cordero el galardón de su sacrificio. Y me gusta mucho él porque este movimiento fue de mucho impacto en este siglo, porque ellos, gente de bien,
ellos, Moravia, pues queda en la República Checa, en Europa. Este movimiento de los moravos se levantaron, decidieron ser esclavos, llevados en barcos hacia otras costas para ganar esclavos para el Señor, para poder rescatar esclavos que estaban siendo vendidos a otras costas. Y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida, sacrificaron su familia, sus carreras, todo lo que hacían. Me entrego como esclavo, pero yo sé que voy a morir en medio de ellos. Pero muchos murieron de estos morados, pero ganaron mucha más gente para el Señor. Liberaron muchos esclavos físicamente y espiritualmente y decían, estoy yendo a buscar para el Cordero el galardón de su sacrificio. ¿De cuánto estamos dispuestos a buscar esos que están allá? Para decir, Señor, tu muerte en la cruz valió todo el esfuerzo, toda mi vida, todo lo que soy, o sea, ya no hay más amor para demostrar porque tú eres el máximo amor demostrado. Estoy dispuesto a ir también a buscar todo esto, galardones que valgan la pena el sacrificio de la cruz. Y esto es como me confronta muchísimo, ¿no? Y simplemente son decisiones en nuestra vida. ¿Qué decisión? Moravos, de Moravia. ¿Qué decisión tengo que tomar hoy? O sea, ¿qué decisión tengo que tomar yo para decir, Señor, yo quiero estar dispuesto, yo quiero estar dispuesta, aquí está todo lo que yo tengo? O decir como este ministerio, viviendo muertos para ti. O como los moravos, ¿no? Yo quiero ir a hacerme esclavo para buscar más esclavos, para liberarlos de sus cadenas. Y veamos la siguiente. ¿Hasta dónde debemos ir? Hechos 1:8 decía Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Mi ciudad, un poquito más allá, mi nación, las naciones, o simplemente a mi vecino. O sea, cada uno tiene un llamado específico, ¿no? Sigamos. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará en donde quieres llegar mañana. Lo que yo estoy haciendo hoy realmente me va a llevar a alcanzar lo que quiero para el mañana, para mi futuro. Por ejemplo, si alguien está estudiando su carrera de enfermería, por ejemplo, 5º semestre, yo sé que me faltan todavía más semestres para llegar a mi fin de ser enfermera profesional, un ejemplo. Pero ¿qué estoy haciendo hoy para poder tener eso mañana? Y cada esfuerzo no será en vano. Ustedes están poco a poco yendo a lugares a llevarle el mensaje y de eso va a haber un fruto. Es poco a poco están siendo esforzados, porque puede, como la viuda no tenía mucha cosa, un poquito de aceite, tengo un poquito de harina, pero eso lo voy a dar. Entonces, siendo esforzado, los 2 peces y los 5 panes, eso lo voy a dar. Y si esperamos hasta que no corramos riesgo, el evangelio nunca va a ser introducido al interior. Esto lo dijo un misionero que se llama David Livingstone, y él fue un hombre que entregó su vida para que el evangelio entrara al interior de África. O sea, fue un hombre que abrió camino en medio de la selva cuando no había nada de esto. Y él entregó su vida y cuando él murió, su corazón fue enterrado en África, porque él era de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo fue su vida tan entregada que él decía, mira, si vamos a esperar que no correr riesgo, nunca lo vamos a mover, porque siempre riesgo va a haber. Vamos a ser criticados, juzgados. Puede que las puertas de San Juan de Dios no las abran. Pero nos toca quedarnos afuera orando, intercediendo, y algo va a hacer Dios. Dios puede enviar a otra persona, ángeles, nos dejan entrar, y con uno que entre va a ser clave. O sea, Dios se puede mover como Él quiera. Pero si nosotros corramos el riesgo, nunca vamos a ver lo sobrenatural de lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Amén. Entonces tenemos que correr el riesgo y decir, Señor, tú vas delante, tú vas con nosotros, tú abres el camino, nos ayudas. ¿Qué estamos anunciando? ¿Qué estamos proclamando como iglesia hoy? Yo quería traerles esta imagen. Esto se llama Ciudad Basura en el Cairo. Ciudad Basura, me la encontré un día leyendo un libro de misiones y dije, ¿dónde queda Ciudad Basura? Yo nunca había escuchado tampoco hablar de Ciudad Basura. Y resulta que son los recicladores que hay en el Cairo, en Egipto. Y ellos lo que hacen es recoger toda la basura de muchos sectores y llevarla a sus casas, a las afueras del Cairo. Y miren cómo se ve. ¿Se puede imaginar cómo huele eso allí? Debe ser horrible. El ambiente, las enfermedades, la contaminación, todo lo que puede haber. Pero hubo un grupo de personas de una iglesia orando. Nosotros, Dios nos llamó a Ciudad Basura.
Y yo, mientras yo leía, yo estaba como que, ¿qué? Y sabían lo que iban a ser expuestos, a vivir en medio de ciudad basura. Pero decían, ahí no hay iglesia, no hay nadie que les comparta a esta gente. Ahí Dios nos llamó. Dios sabe cómo hace sus cosas, a quién llama y quién obedece. Se fueron a Ciudad Basura a compartirles a todas estas personas, hablarles del amor y demostrarles el amor de Dios, que se puede vivir en unas casas limpias siendo buenos recicladores. Y empezaron a mostrarles con su vida. Y se construyó, creo que sigue la imagen esa, una iglesia en medio de las cuevas, cerca de Ciudad Basura. Esta iglesia, hermanos, alberga, puedes pasar 20,000 personas. Si ese grupo no hubiera ido a Ciudad Basura, nunca hubieran construido una iglesia como esta en medio de las cuevas. Y la creo que hay otra más, miren. O sea, yo digo, Señor, o sea, tú tienes Dios le da una visión a un grupo de personas o gente dispuesta a decir, queremos marcar la diferencia. Y esto a mí me toca porque digo, Señor, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy? No, eso es muy difícil, no tengo dinero, está lloviendo, me toca caminar, qué calor, mira, o sea, ponemos mil excusas. Y cuando personas como esta, yo digo, fueron a vivir a Ciudad Basura, claro que tuvieron que enfermarse la primera vez, pasaron muchas dificultades y todo, pero Dios se glorifica en lugares como esos, lugares que le adoran y digo, Señor, Señor, amén. Sigamos para ir terminando. Entonces, para avanzar y traspasar barreras es necesario, esa es la clave, obedecer. Obedecer a su voz. Pero para escuchar su voz y poder hablar eso como mensajeros, tenemos que tener una relación con Él, día a día. Porque no lo voy a hacer, yo creo que escuché esto y me voy. No, tienes que estar seguro que Él te habló. Porque van a venir dificultades, la lucha, la prueba y vas a querer tirarlo todo. Pero tienes que saber que Él te habló y vas a poder obedecer. Mientras haya un corazón sin Dios, necesitamos predicar la palabra y hacer discípulos. No solo hablar, edificarlos para que se puedan mantener firmes en la roca. Hacer discípulos. Y mientras que haya un lugar no evangelizado, necesitamos cumplir ¿qué? La misión. Obediencia, ¿verdad? La misión. Y Dios nos las ha encomendado a nosotros. Qué privilegio. La misión. Vamos a ponernos en pie. Decirle, Señor, yo quiero ser parte de esos que cumplen, son obedientes y hacen parte de tu misión. Vamos a decirle, Señor, aquí estamos como tus hijos, como iglesia. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias por amarnos, por rescatarnos, por pertenecer al cuerpo tuyo. Gracias, porque tenemos una función y queremos cumplirla, Señor. Cumplirla con excelencia, Señor.